Buenas tardes, vamos a continuar con las sesiones orales. Bueno, mi nombre es Mariela Oviedo Diego, soy parte de la Sociedad Argentina de Biología Evolutiva y a continuación vamos a escuchar a Angie Reyes, que es recién egresada de la maestría en la Universidad de los Andes, en Colombia, donde estudia la evolución, genética y neurobiología de comportamientos sociales y de apareamiento en vertebrados. Hoy Angie nos hablará sobre divergencia neuroanatómica y su relación con rasgos sexuales en poblaciones naturales de guppies. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Y Angie, ¿no estás lista como para arrancar? Te voy a avisar a los 12 minutos. ¿Listo? Listo, adelante. Ok, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Angie Reyes, soy bióloga y recién egresada del programa de maestría en Ingeniería Biomédica, como ya lo mencionaron, de la Universidad de los Andes. Es un placer para mí estar aquí hoy con ustedes y presentarles este bonito trabajo que habla sobre la divergencia neuroanatómica y sus relaciones con rasgos sexuales en poblaciones naturales de guppies. A ver si me responde el clic. Ya. La explicación evolutiva de una amplia diversidad en el tamaño del cerebro y la neuroanatomía de los animales podría estar relacionada con las demandas cognitivas de las diferentes especies animales. Por ejemplo, sabemos que generalmente se observa una compensación o un trade-off entre el tamaño del intestino y el tamaño del cerebro, debido al costo de construir un cerebro más grande. Esto es conocido como la hipótesis del tejido costoso. Además, el uso de sistemas de comunicación complejos y la plasticidad cerebral han evolucionado para mejorar la entrega y el procesamiento de un estímulo social que da lugar a una respuesta conductual, siendo el comportamiento social también un desafío cognitivo para que moldea la morfología del cerebro. Los poecilios son una familia de peces teleosteos pequeños, de agua dulce, ampliamente usados en estudios de comportamiento social y apareamiento, ya que son altamente sociales, con un dimorfismo sexual notable, pues los machos son muy variables en su coloración y sabemos que las hembras se guían de esa coloración para escoger a los machos. Los principales rasgos sexuales que guían las preferencias de las hembras se basan en la coloración, además del tamaño de la cola y el tamaño del gonopodio, que es la aleta anal modificada para servir como órgano copulador. Ahora, para entrar en contexto sobre las motivaciones de este estudio, es importante primero resaltar los trabajos previos realizados por Colm y sus colaboradores, quienes crearon selectivamente hembras guppy para tamaños de cerebro grandes y pequeños relativo al tamaño del cuerpo. Encontraron diferencias en las habilidades cognitivas entre líneas cerebrales grandes y pequeñas. Los guppies de cerebro grande mostraron mejores resultados en una prueba cognitiva. La investigación en estas líneas de selección mostró que las diferencias en el tamaño del cerebro se traducen en diferencias en las capacidades cognitivas para las hembras. La investigación adicional en estas líneas de selección mostró que existe una asociación directa entre el tamaño del cerebro y los diferentes rasgos sexuales en los machos, incluida la longitud de la cola, la longitud del gonopodio, el área iridiscente, el área negra y el área de parches naranjas en el cuerpo del macho. Sin embargo, no está claro aún si estos resultados de laboratorio se pueden traducir a poblaciones naturales. A raíz de esto, nace este bonito proyecto que busca comprender cómo evoluciona el cerebro en la naturaleza y si existe una relación entre el tamaño del cerebro y los rasgos sexuales como fue visto en el laboratorio. Organizamos un estudio para investigar la variación en el tamaño del cerebro y la neuroanatomía en la naturaleza y para investigar la relación entre la anatomía del cerebro y los rasgos sexuales en la naturaleza. Para llevar a cabo este estudio, nos enfocamos en un sistema natural de guppies inexplorado en Colombia. En Colombia, los peces guppies se han diversificado por todo el territorio, en varios ambientes. Se colectó un total de 18 poblaciones. Estas incluyeron ambientes acuáticos de tipo lótico, léntico o intervenidos o construidos por el hombre. Inicialmente, para la metodología, salimos a campo y por cada población recolectamos mínimo 20 individuos, 10 machos y 10 hembras cada una. Cada individuo fue medido y fotografiado en el sitio para recopilar datos sobre los rasgos sexuales.
Más tarde, en el laboratorio realizamos la disección y el peso del cerebro entero. Luego se tomaron fotografías del área lateral, dorsal y ventral del cerebro y con ayuda del software ImageJ estimamos el volumen de 5 regiones cerebrales: el tectum óptico, el telencéfalo, el hipotálamo, el cerebelo y la médula dorsal. Asignamos un puntaje de depredación entre 0 y 5 basado en referencias bibliográficas, observaciones hechas en campo, consultando con las comunidades locales, así como también consultando expertos en comunidades acuáticas similares a los tipos de ambientes donde estas muestras fueron colectadas. Recolectamos también muestras de cerebro adicionales en RNA-Later para 5 individuos de cada sexo, para estimar la expresión relativa de angiopoyetina 1, AN1, un regulador de la angiogénesis para 4 poblaciones. Realizamos una PCR en tiempo real para AN1 y los valores de fluorescencia resultantes se usaron para obtener valores de expresión de AN1 normalizados a la expresión promedio de 2 genes housekeeping. Inicialmente, usamos un modelo para el análisis de datos, usamos un modelo lineal para examinar la variación en el peso del cerebro entre poblaciones y entre sexos, así como su asociación con el tipo de entorno y las presiones de depredación, incluidos como efectos fijos, mientras controlamos la longitud corporal como covariable. Luego, realizamos una serie similar de modelos lineales para examinar la variación en los volúmenes de cada una de las 5 regiones del cerebro medidas, en relación con las poblaciones, el sexo, el tipo de entorno y la presión de depredación. En estos modelos, el peso total del cerebro se incluyó también como una covariable. Además, para evaluar cómo los rasgos sexuales se asocian con el peso relativo del cerebro y los volúmenes de las regiones del cerebro, comenzamos probando la covariación entre los rasgos sexuales mediante un análisis de componentes principales. Los puntajes se utilizaron como variables dependientes en 3 modelos lineales separados que incluían el peso del cerebro, el tipo de entorno, el puntaje de depredación como efectos fijos, la longitud del cuerpo como covariable y la población como efecto aleatorio. Por último, realizamos un ANOVA con AN1 para determinar si la expresión relativa de AN1 era estadísticamente diferente entre poblaciones y entre los sexos. Luego usamos un modelo mixto para evaluar la relación entre la expresión relativa de AN1 y el tamaño del cerebro, incluida la longitud del cuerpo como covariable y la población como efecto aleatorio. A continuación, veremos los resultados y discutiremos las observaciones realizadas. En esta gráfica ilustramos diferencias en el peso relativo del cerebro entre poblaciones, calculadas como la relación entre el peso del cerebro y la longitud del cuerpo. Encontramos diferencias significativas en el peso del cerebro entre poblaciones y entre sexos. Además, encontramos diferencias significativas en el peso relativo del cerebro en asociación con el tipo de entorno y la depredación. Como era de esperar, los efectos de la presión de depredación y el tipo de entorno sobre el peso relativo del cerebro cambian para machos y para hembras. Las barras rojas con valores positivos corresponden a poblaciones en las que el peso relativo del cerebro es mayor para las hembras. Las barras azules con valores negativos a poblaciones en las que el peso relativo del cerebro es mayor para los machos. Y las barras negras a poblaciones sin dimorfismo sexual en el peso relativo del cerebro. De esta gráfica se destaca que la dirección del dimorfismo sexual en el peso relativo del cerebro cambia entre poblaciones, con poblaciones en las que las hembras tienen cerebros más grandes y otros donde la relación es inversa. Por otro lado, encontramos diferencias altamente significativas en el volumen relativo de todas las regiones del cerebro entre poblaciones y entre sexos. Además, encontramos evidencia de que las regiones del cerebro también divergen en asociación con factores ecológicos y entre poblaciones con diferentes estimaciones de depredación. Particularmente, el telencéfalo y el tectum óptico son más grandes en ambientes lóticos. Para el tectum óptico y la médula, encontramos diferencias en el grado de dimorfismo sexual en el volumen relativo de estas regiones entre poblaciones. Ahora, a manera de discusión para este
primer bloque de resultados, vimos una variación generalizada en el peso relativo del cerebro y los volúmenes de la región del cerebro entre las poblaciones, probablemente en respuesta a diversas presiones ambientales y demandas cognitivas en los sitios de muestreo. Los volúmenes de las regiones del cerebro se han relacionado con factores ecológicos que afectan la aptitud, como la complejidad del hábitat, los factores sociales y la depredación en varios taxones. En segundo lugar, nuestros resultados son consistentes con la predicción general de que los hábitats más exigentes, que requieren mayores habilidades cognitivas y sensoriales para sobrevivir, seleccionarán cerebros más grandes y en particular áreas dorsales más grandes del cerebro. Tercero, encontramos que los guppies de poblaciones naturales con mayor riesgo de depredación tienden a tener cerebros más grandes. Nuestros hallazgos están en línea con informes anteriores que sugieren que la depredación favorece a cerebros más grandes e impulsa diferencias en la neuroanatomía al imponer una presión selectiva para los procesos cognitivos y sensoriales que benefician la evasión de los depredadores. También encontramos que esta relación depende del sexo y está presente en ambos sexos, a diferencia de estudios previos en los que este efecto es más fuerte o se limita a los guppies machos, que son más vulnerables a la depredación. Cuarto, encontramos diversos grados de dimorfismo sexual, como lo vimos en las gráficas, en el tamaño relativo del cerebro y los volúmenes relativos de la región del cerebro en las poblaciones silvestres, probablemente como un reflejo de las diferencias bien documentadas en las presiones de selección que afectan a cada sexo, lo que puede conducir a demandas cognitivas y funcionales divergentes entre ellos. El tectum óptico tiene un papel crucial en la detección de movimiento y la respuesta de huida, así que encontrar que el tectum óptico exhibe un dimorfismo sexual favorable o de mayor tamaño en los machos, para la mayoría de las poblaciones es consistente con una mayor vulnerabilidad de depredación de los machos y con informes previos de que los machos desarrollan cerebros más grandes en presencias de depredadores. Esta hipótesis se ve respaldada por la falta de dimorfismo en el volumen relativo del tectum óptico en ambientes intervenidos que son particularmente pobres en depredadores. Las hembras, por otro lado, son recolectoras y tienden a ser más activas que los machos. Este aumento de las demandas cognitivas en las mujeres podría contribuir al dimorfismo sexual observado en el volumen relativo del telencéfalo y el cerebelo, regiones del cerebro con un papel comprobado en las capacidades cognitivas. Ahora, en esta figura mostramos las relaciones alométricas de cada región del cerebro en relación con el cerebro completo en hembras y machos. Para telencéfalo, tectum óptico, cerebelo, hipotálamo y médula oblonga. Cada línea coloreada corresponde a la línea de regresión, de esta relación para cada población separada. En esta parte evaluamos si existen diferencias significativas en la pendiente y o en la intersección de la regresión entre el volumen de cada región del cerebro y el peso total del cerebro en las poblaciones. Encontramos diferencias significativas en la intersección de esta regresión entre poblaciones, lo que indica que la región del cerebro en cuestión crece al mismo ritmo en relación con el peso del cerebro, pero difiere en volumen relativo entre todas las poblaciones. Por otro lado, encontramos también diferencias significativas en la pendiente de la regresión entre poblaciones, lo que indica que la regresión del cerebro en cuestión no aumenta al mismo ritmo en relación con el peso del cerebro entre las poblaciones. Como resumen, encontramos que las regiones del cerebro no están creciendo con igual escala en relación con todo el cerebro en todas las poblaciones estudiadas, favoreciendo la hipótesis de la evolución en mosaico. Nuestros resultados pueden compararse directamente con trabajos anteriores en los que se demostró que las líneas de selección de laboratorio difieren drásticamente en el tamaño del cerebro, pero que se crean en las mismas condiciones ambientales, mantienen las mismas proporciones de la región del cerebro. Estos resultados contrastantes sugieren que las demandas funcionales que acompañan a la variación del entorno entre poblaciones podrían contribuir a la divergencia neuroanatómica que observamos. Por último, realizamos modelos lineales para probar si los rasgos sexuales, más específicamente los 3 primeros componentes principales de los rasgos sexuales, están asociados con el peso relativo del cerebro y las diversas variables ambientales que examinamos.
El primer modelo de componentes principales de rasgos sexuales reveló una interacción significativa entre el peso del cerebro y el tipo de ambiente, así como una interacción entre estos factores y la depredación, dado que el primer rasgo sexual refleja la variación entre la longitud de la cola y el área de manchas negras. Este resultado indica que la relación entre estos rasgos sexuales y el peso del cerebro es significativa, pero cambian entre las poblaciones de diferentes tipos de entorno y riesgos de depredación. Encontramos entonces una asociación entre un componente principal de los rasgos sexuales que resume la variación en el área de las manchas negras y la longitud de la cola y el peso cerebral. ¿Y esto qué significa? Bueno, en la naturaleza esta relación parece cambiar según los tipos de ambientes y con la exposición a diferentes presiones de depredación. Además, en contraste con estudios previos, no encontramos evidencias de que esta asociación exista para todos los rasgos sexuales. Y ya por último, en esta diapositiva vemos los resultados del análisis de expresión de AN1 en machos y hembras en todas las poblaciones en el recuadro A, y en el recuadro B vemos la relación entre la expresión de AN1 en el peso relativo del cerebro. Inicialmente, al medir la expresión relativa de AN1 en poblaciones seleccionadas en nuestro sistema, predecíamos que su expresión estaría correlacionada con el tamaño del cerebro en todas las poblaciones, basado en estudios previos de peces cebra en laboratorio. Pero en nuestro caso no encontramos evidencias de esta asociación. Es posible que el ruido de los datos del individuo silvestre o una arquitectura genética más compleja subyacente a la evolución del tamaño del cerebro en la naturaleza oscurezcan una posible asociación. Sin embargo, nuestros datos son limitados para dar conclusiones definitivas al respecto. Y ya, para culminar, podemos decir que gracias a este trabajo pudimos evaluar múltiples hipótesis sobre la evolución del cerebro. Nuestros hallazgos complementan y amplían estudios de laboratorio previos en guppies, permitiéndonos investigar la importancia de las presiones ecológicas y sexuales en la diferenciación cerebral. Si bien los estudios de laboratorio nos permitieron comprender claramente la relación entre el tamaño del cerebro, la neuroanatomía, la cognición y muchos rasgos fisiológicos, nuestros hallazgos sugieren que estas relaciones cambian ante las demandas impuestas por diferentes entornos en la naturaleza. ¿Qué sigue? ¿Cuáles son las futuras preguntas por hacernos que sigue en esta línea de investigación? Pues bien, inicialmente se necesitan más estudios utilizando datos de depredación más detallados en ambos sexos para comprender mejor cómo el riesgo de depredación da forma a la neuroanatomía cerebral en este sistema, además de cómo se ven afectadas las capacidades cognitivas por las presiones de selección en la naturaleza, dadas las diferencias que observamos. También sugerimos investigar cómo se ven afectadas las dinámicas de selección por estos factores en la naturaleza y cómo difieren de las observaciones hechas en laboratorio. Ya finalmente quiero agradecer a mis colegas y a mi directora de equipo, la profesora Natasha Bloch, líder del Laboratorio de Neurogenética y Genómica del Comportamiento de la Universidad de los Andes, así como a otros colaboradores que nos apoyan en el proceso de identificación y el trabajo de campo. Todos ellos son excelentes ejemplos de habilidad y pasión por hacer ciencia en América Latina y la razón que nos une en este simposio. Entonces, muchísimas gracias por asistir y quedo atenta a las preguntas que tengan. Muchas gracias, Angie. Excelente charla, muy completa. Te felicito. Y bueno, vamos a ver si hay Gracias. preguntas a tu charla. Tenemos una aquí que dice, de Adriana Cero, ¿cómo clasificaron la predación en los individuos colectados en campo? Y por otro lado, ¿cuál es la función de la ANG1 en el tamaño cerebral? Ok, la clasificación de la depredación fue gracias a referencias bibliográficas y consultas con expertos que ya llevan muchos años trabajando en poblaciones acuícolas en territorio colombiano. Entonces, inicialmente fue observación, cuestionamiento a personas de la comunidad, qué tipo de peces o depredadores podían haber visto, y también pues con expertos. De esa manera hicimos una tabla clasificando un puntaje de depredación de 0 a 5. Y la función de la angiopoyetina 1 en literatura previa se ha relacionado, creo que en la presentación lo tenía, se ha relacionado con
funciones del desarrollo cerebral. Aquí. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Angie. Nos quedamos sin tiempo. Hay una pregunta más, si querés responderla en la caja de preguntas y también en el chat. Pero bueno, por ahora nos quedamos sin tiempo y te felicito nuevamente. Excelente. Listo, gracias. Gracias.